Bueno, vamos a ver la parte de ejercicios o de problemas. Y entonces el primero es que X dado como el conjunto que solo tiene al punto P va a ser un espacio conexo. ¿Esto por qué? Pues si nos damos cuenta, la topología asignada a este espacio topológico pues no es ni más ni menos que la topología indiscreta y no hay más, ¿no? Entonces dentro de esta topología los únicos abiertos y cerrados es el vacío y el total. Por lo tanto, este espacio tiene que ser conexo por uno de los resultados que ya hemos expresado, platicado. Ahora, otro ejemplo sencillo, pues, ¿qué pasa si X es un conjunto? Vamos a pensar que es un conjunto que tiene más de un punto. Es no vacío con más de un punto. Si a este le damos la topología discreta, entonces lo que vamos a tener es que X no es conexo. Recuerden que en la topología discreta todo subconjunto de X es abierto, pero también es cerrado. Entonces, si este es abierto y cerrado, su complemento pues también es cerrado, en este caso, y abierto. Por lo tanto, X se puede ver como la unión de A con su complemento. Y estos son dos abiertos que son ajenos. Ok, vamos a pasar entonces a otros ejemplos, a otros tipos de ejercicios. Estos son como muy sencillos de justificar. Vamos con otros que serían un poquito más complejos en su justificación de por qué son o no son conexos. Uno de los importantes pues sería ¿qué pasa con los reales? Entonces si pensamos en los reales, pues los reales vamos a pensarlos con la topología usual. Entonces los reales sí son un espacio conexo. Vamos a ver por qué, cuál sería la justificación de esto. La justificación es la siguiente. Como les mencioné en el video de la teoría, prácticamente, pues vamos a suponer que R no es conexo y entonces podemos encontrar, como es no conexo, existen abiertos U y V, abiertos ajenos no vacíos. No vacíos de tal forma que los reales se puede ver como U unión V. Muy bien, entonces eso lo podemos ver, lo podemos pensar de la siguiente forma. Vamos a pensar que U es este naranjita y está dado de esta forma. Este es U. Ahora P pues tendría que ser otro abierto que cuando yo lo uno con U pues me tiene que dar todos los reales. Entonces U puede ser, V puede ser así, de esta otra forma. Son abiertos. Entonces
Bueno, el dibujo nos engaña porque pues, ahí nos faltan puntos, ¿no? Porque ya son abiertos. Entonces, como estamos suponiendo que no es conexo, pues podemos dar esta separación, donde U es el naranja y V es el negro. Entonces, con estas condiciones lo que vamos a hacer es tomar un elemento A, entonces sea un elemento A que está en U y un elemento B que está en V. Y podemos suponer que A es menor que B. Entonces, esto se puede suponer sin pérdida de generalidad. Si no sucediera, entonces solo cambiamos, pero el procedimiento es el mismo. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a considerar el siguiente conjunto. El conjunto va a ser el que tiene el conjunto A. Vamos a ponerle, consideremos A igual al conjunto de todos los elementos X que están en U, de tal forma que X es menor que B. Entonces, pues vamos a nuestro dibujo y podemos pensar que el A anda por aquí y el B anda por acá. Entonces A es menor que B y en A voy a considerar todos los puntos de U que se quedan por debajo del B. Entonces todos estos puntos pertenecen al conjunto A. Entonces ya que tenemos todos esos puntos, ahora pues el conjunto A va a tener lo que es un supremo. Entonces vamos a considerar como el supremo al punto A0 igual al supremo del conjunto A. Este va a existir puesto que el conjunto A es acotado por B. Muy bien, entonces ya que tenemos A0 como el supremo de A, vamos a ver qué sucede. Hay dos situaciones. La primera es que A0 se quede en el mismo A. Y la segunda es que A0 no esté en A. Si A0 está en A, como A son los elementos que están en U, entonces A es un subconjunto de U. Por lo tanto, A0 tiene que estar en U. Si A0 está en U, como U es abierto, existe una epsilon mayor que 0, de tal forma que la bola de radio epsilon con centro en A0 se queda metida en U. Y esto porque U es abierto y tiene el punto A0. Entonces, de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, como ya el A0 se queda en U, pues podemos notar que A0 más epsilon entre 2 también está en U. Y si A0 más epsilon entre 2 está en U, pues eso quiere decir, más bien como A0 más epsilon está en U y A0 más epsilon entre 2 es menor que B. Entonces,
Así vamos a tener que el A0 no puede ser el supremo de A, lo que nos da una contradicción. Entonces, ahí está. Entonces A0 no puede ser el supremo, por lo tanto eso nos da una contradicción y está mal suponer que A0 está en A. Ahora vamos del otro lado. ¿Qué pasa si el A0 no está en A? Como A es un subconjunto de U, entonces A0 tiene que estar en B. Y si A0 está en B, como B es abierto, existe una epsilon mayor que 0, de tal forma que la bola de radio epsilon con centro en A0 se queda metido en V. Entonces, A0 menos epsilon entre 2 tiene que estar en B. Pero si A0 menos epsilon entre 2 está en B, ¿qué está sucediendo? Pues por ser A0 el supremo, siempre vamos a tener que A0 menos epsilon entre 2 es menor que algún A menor que A0 para un algún A en A. Y entonces, pues esto nos dice que es una contradicción porque el A realmente es un subconjunto de U y por otro lado estamos diciendo que A0 menos epsilon entre 2 se quedó metido en B. Entonces, pues no podría ser esa situación. Esto nos lleva a otra contradicción. Entonces, si nos damos cuenta, el A0 no puede estar en A, pero tampoco puede no estar en A. Entonces, si no está en A, no está en U. Y si no está en A, pues hemos visto que tampoco puede estar en B porque nos lleva a una contradicción. Lo que quiere decir es que no existen estos dos abiertos que nos dan la separación de los reales. Por lo tanto, R es conexo. Entonces esta es una justificación más o menos a grandes rasgos de por qué la recta real es conexa. Vamos ahora con otro ejemplo. Esta misma idea nos va a servir para demostrar por qué el intervalo cerrado también es conexo. Entonces ya vimos que los reales son conexos. Ahora, pues podemos aplicar ahí la definición de un subconjunto de los reales que sea conexo. Entonces para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, nuestra afirmación es que el intervalo 0, 1 también es conexo. Entonces, imaginemos que tenemos la recta real, por acá anda el 1, por acá anda el 0. Entonces estos son los reales y queremos ver que este intervalo también es conexo. Para ver que este intervalo es conexo, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
necesitamos dos abiertos. Suponemos lo contrario. Supongamos que el 0,1 no es conexo. Entonces, si no es conexo, existen dos abiertos por ahí, uno U y otro B, y podemos pensar que de principio los abiertos son de R. Entonces, como necesitamos abiertos relativos, pues pensamos en B estrella y U estrella, como en algún caso lo hicimos en alguna demostración. Pero a ver, entonces, supongamos que no es conexo, entonces existen U y V abiertos, vamos a ponerlo así, de R, de tal forma, abiertos, de tal forma que U intersección V es igual al vacío y U intersección el intervalo 0,1 unión B interceptado con el intervalo 0,1 nos da el intervalo 0,1. Entonces, a estos que están aquí los estamos llamando U estrella y B estrella porque son abiertos relativos al 0,1 o con la topología relativa. Entonces, esto nos va a dar lo que es una separación del intervalo 0,1 porque estamos suponiendo que no es conexo. La misma idea de hace rato, podemos considerar un conjunto A. Más bien primero tomamos dos puntos, uno en U estrella y otro B en V estrella, de tal forma que A sea menor que B. Entonces con esto consideramos ahora sí A como el conjunto de puntos X que están en este caso en U estrella. Como están en U estrella, tienen que estar en el 0,1, de tal forma que X es menor que B. La misma idea que utilizamos para demostrar que R es conexo nos va a servir para demostrar que el intervalo cerrado 0,1 es conexo. Incluso para demostrar que los intervalos, ya sean abiertos por la izquierda, cerrados por la derecha, o los cerrados por la derecha, abiertos por la izquierda, incluso los intervalos abiertos por los dos lados son conexos. Entonces, pues regresamos a la idea de cómo es que se demostró que R es conexo, y con este conjunto podemos ver que realmente nos va a llevar a una contradicción suponer que no es conexo. Por lo tanto, vamos a tener que 0,1 es conexo. No lo voy a hacer, ustedes pueden revisar lo que ya se hizo previamente para R. Vamos ahora ya con otros ejemplos para no alargarnos mucho. Entonces ya tenemos que la recta real y el intervalo cerrado 0,1 es conexo. Vamos a utilizar otro de los resultados que vimos en el video anterior y vamos a demostrar o a justificar por qué en este caso la circunferencia S1 también es conexo. Ahora S1 va a ser conexo porque
lo podemos ver como un subconjunto de los complejos. Entonces tenemos el espacio complejo y vamos a pensar que S1 pues es la circunferencia unitaria ahí en los complejos. Recuerden que estos son de la forma E a la I teta, donde teta es el argumento del número complejo. Entonces, donde teta corre, en este caso para que nos dé toda la circunferencia, tiene que estar entre el 0 y 2pi, y aquí puede ser tanto abierto como cerrado. Lo vamos a pensar cerrado para que podamos utilizar lo que ya hemos justificado antes. Entonces, pues si aquí está la circunferencia, necesitamos ahora dar una función del intervalo cerrado 0, 1, que ya sabemos que es conexo, por lo que está aquí. Y si nosotros podemos dar la función que sea continua de este intervalo a la circunferencia unitaria en los complejos, entonces lo que va a suceder es que por uno de los teoremas esto tiene que ser conexo, ya que es una imagen continua de conexos. No es difícil ver que la función f que nos sirve pues va a ser la siguiente: f de t igual a e a la 2pi y t. Entonces, pues esto nos dice que esta es más bien una función continua y por lo tanto la circunferencia unitaria tiene que ser un espacio conexo. Entonces ya tenemos otro espacio que sí es conexo, justificado de diferente forma. Muy bien, pasamos ahora a lo siguiente. Nos vamos a ayudar de este mismo resultado de que el 0, 1 es conexo. Entonces, para ver que algunos otros espacios son conexos, voy a borrar solo esto. Y ahora lo que vamos a tener es que el cuadrado 0, 1, entonces este lo podemos escribir como 0, 1 cruz 0, 1 como producto de estos dos espacios, aunque no hemos visto topología producto, pero lo podemos ver como un subconjunto de R2, ¿no? Entonces este es un subconjunto de R2 y este subconjunto de R2 también va a ser conexo. ¿Por qué va a ser conexo? Va a ser conexo por la simple y sencilla razón de que para cualesquiera dos puntos que yo tome de este conjunto x, y, siempre voy a poder encontrar lo que es un intervalo cerrado entre estos dos puntos. En otras palabras, puedo encontrar un arco. Pero, pues este intervalo, pues es algo parecido a esto. Por lo tanto, no importa cuáles puntos yo agarre, siempre el intervalo se va a quedar metido dentro de este conjunto. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues si utilizamos uno de los resultados mencionados en la sesión anterior, en el video pasado, pues podemos notar que este conjunto o este cuadradito también es conexo. Entonces ya se hacen más fáciles las cosas cuando tenemos los resultados así presentes en la cabeza. Entonces, pues es necesario que ustedes los vean. Ahora, ya que tenemos que el cuadradito 0, 1 es conexo, pues podemos empezar a dar más ejemplos de espacios conexos. Si ustedes recordarán, la banda de Möbius sale de un cuadradito donde identificamos lo que son las orillas
esta orilla con esta otra orilla, con este otro borde en el sentido contrario, ¿no? Entonces es hacer el giro entre este para poder pegarlo con este, y eso lo que nos da pues es una banda de Möbius, y esta banda de Möbius pues también va a ser conexa, que ya nos justifica porque es de una sola pieza, porque esta es una sola pieza, ¿no? De la misma forma podemos obtener porque el plano proyectivo, porque incluso la esfera, porque la botella de Klein son espacios conexos, ¿no? Cosa que ya se ve como muy sofisticado probar por medio de la definición. Sin embargo, estos resultados nos ayudan a demostrar que en efecto ya son conexos. Entonces la banda de Möbius también es conexo, puesto que esta función de pegar es una función continua. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, ahora vamos a pasar a un ejemplo donde ya no es un espacio de una sola pieza. Y con esto yo creo que será oportuno terminar este otro video. Entonces voy a borrar esta parte, voy a utilizar lo que está acá arriba, y el espacio ya no es de una sola pieza, sino va a ser de dos piezas. Vamos a tener una barra, y a esta barra se le va a ir aproximando una viborita que hace lo siguiente: se va acercando mucho, tanto como quiere, pero no la toca. Esta viborita se puede ver como la gráfica de la función seno de 1 entre x, cuando x está en el intervalo 0, 1. Muy bien, entonces la viborita es la gráfica de esta función. Se puede ver que realmente este es homeomorfo al 0, 1. Entonces, como son homeomorfos, pues un homeomorfismo es una función continua, por lo tanto, con lo que tenemos acá, el intervalo abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, es conexo. Entonces, este es conexo. Y si este es conexo, la viborita tiene que ser conexa. Entonces voy a cambiarle el color a la barra límite. Entonces, ya que tenemos que la viborita, la parte azul, es conexa, entonces lo que va a suceder es que a este o a la viborita nos los vamos a considerar como el conjunto A. Ustedes pueden probar, y creo que ya lo debieron de haber hecho, es que todos los puntos de la barra naranja son puntos de adherencia de la viborita azul. Por lo tanto, la cerradura del conjunto A tiene que ser la viborita unión a barra naranja. Entonces, todo este espacio es la cerradura de A. Pero sabemos que la cerradura de A se queda contenida entre la misma cerradura de A. Entonces, este conjunto tiene que ser conexo. ¿Por qué? Porque este ya es conexo, que es este de aquí. Y entonces, uno de los teoremas nos decía, si tú tienes un conexo y un subconjunto B que lo contiene y además se queda entre su cerradura, pues no le queda otro más que al que está en medio ser conexo. Por lo tanto, este espacio de acá es conexo y ya no tiene una sola pieza. Y eso nos da más resultados o más ideas de cómo podemos aplicar las propiedades de conexidad a ciertos espacios y determinar si son conexos o no son conexos.
hasta ahí terminamos.